Bien, y después del devocional rápidamente nos vamos hasta Málaga. Nos vamos a través de la línea telefónica, como cada semana, como cada jueves, son las 11:22 en este jueves 3 de marzo, y le damos la bienvenida desde allí al hermano Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor, y ahí a todos los radioyentes de Radio Extremadura Vida. Saludos. ¿Cómo estamos? Pues la verdad que muy bien, Manuel. Gracias al Señor, muy atareado, tú sabes, pero... Así andamos mucho, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada... No... Pero lo importante es que estemos involucrados en los negocios de nuestro Padre. Amén, así es, sí. Así es. No te robo ni un minuto, ni un segundo. Muy bien, pues seguimos entonces, comenzamos. Bueno, queridos hermanos, pues como siempre, lo más maravilloso es que este asunto lo ponemos todo en las manos del Señor, para que todo lo que nosotros podamos hablar, aún oír y todo, sea realmente hecho en la palabra y en el nombre de nuestro Señor. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias por permitirnos de estar aquí, Señor, envuelto en tus asuntos, en tus negocios. Señor, esta mañana nos limpia con tu sangre preciosa, límpianos. Queremos estar delante de ti, Señor, con un corazón limpio, para que tú puedas fluir y no pueda haber ningún obstáculo en tu palabra. Pedimos aún que tú limpies la atmósfera, tú lo limpies y reprenda al enemigo, Señor, y que tu palabra realmente pueda correr por las ondas. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues en este tiempo atrás pues estaba cubriendo unos temas. Yo le llamaría grupo vital. Dios necesita esos hermanos que realmente tengan un corazón por los asuntos del Señor. Y yo ponía de ejemplo aquellos 4 que llevaban al paralítico, cómo estos 4 eran unánimes, cómo tenían un mismo sentir. Ellos estaban desesperadamente por llevar a las personas a los pies de Cristo, y como aquel morimundo, dice la palabra, él era inconverso, estaba muerto, no tenía esperanza, no tenía nada, no tenía esperanza, pero estas personas tenían una fe. Dios está buscando esos hombres de fe, esos vencedores que realmente puedan estar por los asuntos, por los intereses, por los negocios del Padre. Estos 4 realmente llegaron a aquel lugar con aquel morimundo y no tenían lugar para entrar. Aquello estaba lleno, pero ellos tenían tal fe, ellos tenían tal constancia, tan unanimidad entre ellos, que realmente rompieron el tejado. Y dice la palabra que Jesús, viendo no al morimundo, no al pecador, sino viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Pero lo primero que le dijo fue, hijo mío. Eso es algo maravilloso. Así que, hermano, Dios está buscando realmente esas personas que sean íntegros para el Señor, por los intereses del Señor. Y entonces comenzamos también la semana pasada por unos puntos, no la anterior, con unos puntos. Hay 6 puntos que realmente me gustaría resaltar. Ya 3 hablamos de ellos. Los 3 primeros era que necesitamos primero que seamos esos creyentes, y después de creyentes estuvimos hablando, Dios desea que no solamente seamos creyentes sino discípulos, y no solamente que seamos creyentes y discípulos, sino que lleguemos a ser los testigos de la soberanía de nuestro Dios. Entonces un creyente es aquel que ha pasado de muerte a vida, aquel que ha pasado de las tinieblas a la luz, y realmente han sido trasladados. Esos son unos creyentes llamados a salir fuera del mundo para reunirse con ese grupo de hermanos, a las asambleas, a los llamados, que significa a la iglesia. Dios nos ha llamado a ser iglesia. No ir a la iglesia, sino ser iglesia, ser creyente. Y esos creyentes llegan a ser esos discípulos que aprenden del Maestro, que viven por el Maestro y se desesperan por este Cristo rico y maravilloso, y llegan a ser los testigos de Dios, como dijo el apóstol Juan en la carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, aún lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, porque hemos sido esos testigos.
Así que es maravilloso de que podamos ser esos creyentes llamados a salir fuera de todo lo que no sea Cristo, ser esos discípulos aprendiendo a los pies del Maestro cada día y llegando a ser estos testigos que testifican lo que realmente están experimentando. Y los otros 3 puntos, que es los que vamos a cubrir hoy, son 3 puntos muy, muy ricos, y estos ya son tremendos también, porque continúa, y es ser miembro. No solamente ser creyente, ser discípulo, ser testigo, sino Dios desea que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros llegamos a ser esa expresión y esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Porque cuando dice miembro, si tú te miras tu cuerpo, tu propio cuerpo, tú tienes muchos miembros, pero esos miembros es Cristóbal, es Manuel, es María. Es decir, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Esta visión la pudo tener el apóstol Pablo. Él experimentó y es el único apóstol que se atreve a hablar del cuerpo, que se atreve a hablar claramente de lo que es la iglesia y de lo que es un miembro del cuerpo de Cristo, porque él iba con amenaza de muerte, él respiraba angustiadamente, desesperadamente buscando a todos los que invocaban ese nombre y lo arrastraba de su casa y lo entregaba a los principados y a las potestades. Él vio, porque dice que al mediodía, cuando el sol resplandecía, dice que una luz que sobrepasaba la luz del sol, dice que lo resplandeció y lo tiró al suelo. Y dice que oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a Cristóbal? No. ¿Por qué persigue a Pepe? No. ¿Por qué persigue a Manuel? No. Él dijo: ¿por qué me persigue? Es decir, cuando nosotros tocamos un miembro del cuerpo de Cristo, estamos tocando a Cristo mismo. Por eso dice, él pudo decir que necesitamos ser miembros. Y no solamente miembro, que es el 4º punto el primer punto que vamos a cubrir hoy, sino que después somos hermanos. No solamente somos el cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo, sino que llegamos a ser hermanos de Cristo. Es decir, con su misma vida, con su misma naturaleza, y todo lo que Él es, y todo lo que Él tenía, hoy está dentro de nosotros. Por eso llegamos a ser hermanos. Y eso lo vamos a ver en la palabra, no es porque yo lo diga, sino que somos los hermanos de Cristo. Él, cuando estaba aquí en la tierra, Él era el unigénito Hijo. Juan 1:18 dice que nadie le dio a Dios jamás, sino el unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es decir, que Cristo dio a conocer al Padre, porque era el unigénito. Él tenía la vida, tenía la naturaleza, tenía el gen divino, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Igual nosotros, si tú lees el Evangelio de Juan, nosotros no hemos sido engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Dice Juan 3, dice que nosotros no es necesario nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, el versículo 6 del capítulo 3 dice, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el ser hijo de Dios. Y somos los hermanos de Cristo. No solamente somos los miembros del cuerpo de Cristo, sino los hermanos de Cristo. Y estos hermanos de Cristo llegan a ser el oráculo de Dios, el hablar de Dios. Llegamos a ser el profeta de Dios. ¿Qué significa el profeta de Dios? Un profeta significa aquel que habla por Dios, que habla las palabras de Dios, vive a Cristo. Un profeta, no estoy hablando del predecir, como se suele muchas veces, ¿no? El Señor ha dicho, el Señor dice. No, un profeta, aquí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, es aquel que habla para edificación, que habla para consolación y para exhortación y edificación de la iglesia. Así que es maravilloso de que los puntos que vamos a tocar hoy, que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos los hermanos de Cristo, y llegamos a ser el oráculo, el hablar de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los profetas de Dios, los que Dios quiere poner su palabra en nuestra boca para que pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Así que nosotros llegamos a ser esos miembros de Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, así nosotros, siendo
muchos miembros somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Es decir, nosotros, Romanos 8:5, 12:5 dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros siendo muchos miembros en el cuerpo, siendo muchos somos, dice muchos somos un solo cuerpo en Cristo y miembro cada uno en particular. Esto es maravilloso. Los miembros los unos de los otros. Esto es maravilloso, queridos hermanos. Tú eres un miembro. Tú no eres cualquier cosa, no, somos miembros del cuerpo de Cristo. En esa salvación orgánica, por medio de esa vida, porque ya fuimos salvos jurídicamente, Cristo nos justificó y fuimos salvos. Ahora necesitamos ser salvos orgánicamente. ¿Salvos de qué? De todas las cosas que arrastramos, de todas nuestras costumbres, nuestras peculiaridades, nuestro racismo, todas esas cosas. Nosotros necesitamos ser ahora salvos por medio de esa vida que hay dentro de nosotros. En Romanos 12, en Romanos 5:10, hay un versículo que dice que si nosotros siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Ya fuimos reconciliados, éramos enemigos, pero ahora hemos llegado a ser hijos de Dios y hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo. La segunda parte del versículo 10 del capítulo 5 de Romanos dice, mucho más. ¡Qué maravilloso! Esta es la palabra de Dios, que la palabra nos alienta, nos da vida, nos alienta a seguir adelante, porque dice mucho más. Ahora, nosotros ya siendo salvos, siendo justificados por Cristo, mucho más dice, seremos salvos en su vida. ¿Salvo de qué? De todos nuestros pensamientos, de todos nuestros deseos, de todo lo que realmente hay y anhela nuestro corazón y nuestro cuerpo mortal. Así que es maravilloso que ahora, en esta salvación orgánica, Cristo es el centro. Cristo es el centro de nuestra vida. Y no solamente el centro, sino que ahora que su cuerpo es la extensión. Es su extensión. Digamos, Cristo estaba aquí en la tierra, pero ahora nosotros como su cuerpo somos la continuación, la extensión de lo que Dios quiere hacer ahora a través de cada uno de nosotros, siendo esos miembros. Y los miembros de Cristo constituye su cuerpo con un propósito para propagarse y multiplicarse. Dios quiere propagarse por medio de esa vida que Dios ha puesto dentro de nosotros. Él quiere que, como dice en Mateo 28:19, id, no dice mira si tú sientes, no. Nosotros si tenemos esta vida y vemos esta visión de realmente de que somos un miembro del cuerpo de Cristo, nosotros en un sentido no tenemos que sentir, tiene que arder nuestros corazones, porque algo me es impuesto, dice el predicar el Evangelio. Es que esto es algo maravilloso que nosotros podamos hablar de aquello que nos ha consolado, aquello que nos ha salvado, aquello que nos ha reconstituido, nos ha refortalecido. Es maravilloso de que ahora nosotros podamos proclamar este Cristo rico que disfrutamos hoy. Por eso Dios, ahí el Señor Jesús, en el capítulo 28 de Mateo, le da un mandato a sus discípulos. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, y hacer discípulos, y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es maravilloso, ahora esto se tiene que propagar. Nosotros somos los propagadores de Cristo, aquellos que no podemos callar nuestras bocas de hablar de esta persona maravillosa. Dice que si tú callas, si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Oh, queridos hermanos, Pedro nos dice en su carta que nosotros somos piedras vivas, y como piedras vivas somos aquellos que proclamamos el Evangelio del Reino. Esto es algo maravilloso, sacar a la gente de las tinieblas y trasladarlo a la luz, como aquellas personas que llevaban aquel paralítico. Tú tienes que orar, que Dios te dé un compañero, una compañera, o dos compañeros, dos compañeras, unánime, orando. Dice el Señor que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, en su persona, dice que todo se nos será dado. Todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Él nos ha dado el poder y la autoridad y todo.
Dice que esa multiplicación Dios la lleva a cabo, Él, ¿cómo? Dice el punto número 1, tengo aquí apuntado, como el grano de trigo que produce muchos granos. Todos sabemos este versículo tan precioso que en Juan 12:24, que dice el Señor Jesús. Él no dice miran, sino dice de cierto, seguro, seguro, os digo que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién son esos muchos frutos? Él vino a la tierra, cayó a la tierra y murió, y al morir, dice que esa vida divina como el grano de trigo, cuando cae a la tierra y se corrompe, se rompe esa cáscara por medio de todo ese trato que tiene del frío, la tierra, las heladas, el viento, el calor, es roto ese grano, y dentro de ese grano hay una vida. Esa vida es liberada para producir muchos trigo, mucha espiga. Así que es maravilloso que Cristo vino como el grano de trigo, que cayó a la tierra, que murió, pero la vida divina que había dentro fue fructífero y se multiplicó aquel grano. Y hoy nosotros somos la multiplicación de esos granos. Nosotros somos los muchos frutos. Igual como la vid, dice que la vid que lleva mucho fruto, igual es la multiplicación mediante ¿de qué? Mediante de los pámpanos. ¿Quién son los pámpanos? Nosotros. ¿Dónde están los pámpanos? En la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Cristo es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Nosotros como miembros del cuerpo, como esos pámpanos, estamos forjados en la vid, hemos sido injertados. Tú cuando ves una vid, ves una parra con uva, tú no dices, mira, el tronco, los pámpanos, tú ves la vid. Y en la vid están los pámpanos. Y los pámpanos se alimentan de la savia, del Espíritu Santo, que está dentro, realmente alimentado para dar fruto. Entonces somos aquellos miembros que vamos a predicar el Evangelio, que damos fruto y que somos la propagación, la multiplicación de Cristo aquí en la tierra. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no dé fruto será quitado. Dice, pero si permanece en mí, como los pámpanos, permanece en la vid, dice, llevará mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podemos hacer. Así que qué maravilloso que nosotros llegamos a ser. Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, hermano, nada podemos hacer separado de este Cristo maravilloso. Así que es glorioso de que hoy nosotros podamos tener una esperanza viva. Dice que estas multiplicaciones, nosotros los muchos hijos de Dios, propagan a Dios, ¿cómo? Al hablar por Él. El aumento de Cristo, como dice, su desposada. En Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio más el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así que mi gozo se ha colmado. Esto dijo Juan el Bautista. Y después dice el versículo siguiente, es necesario de que Él crezca y que yo mengüe. Cristo necesita crecer. Esto es una palabra muy confundible, se puede confundir. Dice que es necesario de que Cristo crezca. Cristo en sí, Él no necesita crecer, porque Él es inmensamente poderoso y sublime y todo. Pero Él sí necesita crecer dentro de nosotros. Dentro de nosotros sí, pero Él en sí no necesita crecer, pero sí dentro de nosotros para que Él se pueda propagar, Él se pueda impartir, Él se pueda realmente infundirse en otro a través de nuestro hablar. Por eso necesitamos que nosotros menguemos, pero que Cristo crezca. Dice que Él hablaba las palabras de Dios para que sea impartido el Espíritu sin medida. El Señor hoy está impartiendo el Espíritu a nosotros sin medida. Él no pone una medida, no pone un embudo para ir midiendo, no.
Él es un miembro del cuerpo de Cristo. Él ha derramado su espíritu en nuestros corazones. Su amor ha sido derramado por el espíritu que nos fue dado. Y Él da el espíritu sin medida. El 3:34 dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Él no da el espíritu por medida. Esto no te anima a seguir adelante de que este Cristo es un Cristo vasto, rico y maravilloso, de que Él quiere dar ese espíritu sin medida. Las palabras que Él habla y que sus creyentes reciben, digamos nosotros, ministra espíritu y vida. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, esto es algo maravilloso. Nosotros como miembros de Cristo, hoy, ese espíritu enriquecido, vasto, espantoso, maravilloso, está hoy dentro de nosotros, que se ha dado sin medida, hoy fluye a través de nosotros, y Él mismo dentro de nosotros está diciendo, el espíritu para nada, la carne para nada aprovecha. El espíritu, ¿dónde está el espíritu hoy? En nuestro espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermano, es maravilloso este primer punto. Ya he terminado de cubrirlo, de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Primero dijimos los tres primeros, que somos creyentes, que somos discípulos, que somos testigos, y eso da por resultado de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, somos los gemelos de Dios, de Cristo, aquí en la tierra, los gemelos de Cristo. Entonces, Cristo como el unigénito, Él llegó a ser después el primogénito después de la resurrección, porque su deseo era propagarse, impartirse en los creyentes para hacer esa multiplicación entre muchos hermanos. Por eso, ahora nosotros llegamos a ser los hermanos de Cristo. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo? El punto aquí yo tengo apuntado, dice, los hermanos de Cristo, que lo podemos ver en Romanos 8:29, Romanos 8:29 y Juan 20:17. Dice Romanos 8:29, es lo que está aquí escrito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Oh, hermanos y hermanas, muchas veces tengo que pararme en estas palabras, porque esto nos alienta, nos desespera para poder seguir adelante y propagar este Cristo maravilloso. Entonces, dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros ahora somos los muchos granos de trigo que han sido multiplicados por ese grano, que ha salido de ese grano. Y somos los pámpanos que estamos permaneciendo en la vid. Somos los hermanos de Cristo. Dice, Él es el primogénito, Él es nuestro hermano mayor. Oh, dice en hebreo, y yo anunciaré, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Oh, a mis hermanos, somos los hermanos de Cristo, tenemos la vida de Cristo, tenemos, digamos, si Cristo era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, nosotros hoy contenemos todo lo de la Trinidad Divina dentro de nosotros. Somos aquellos que portamos a Cristo, que expresamos a Cristo y que toda la plenitud de la deidad hoy está dentro de nosotros, porque a Dios le ha placido hacernos los gemelos de Cristo, los hermanos de Cristo. Yo anunciaré a mis hermanos. Dice que quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Y mira lo que dice en Juan 20:17, cuando María Magdalena iba a tocarlo, María le dijo, no me toque. Espérate un momentito. Dijo, míralo, no me toque. Jesús le dijo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve
mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermano, esto es algo maravilloso. Jesús todavía no había subido para entregarse como la primicia y como la satisfacción para Dios al Padre. Y una vez que Él ya se presentó, porque Él le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y cuando Él subió y se presentó al Padre, como esa primicia, como todo que se lo entregó al Padre para su satisfacción, Él fue dado como el Espíritu vivificante para ahora meterse dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús, esto es una revelación maravillosa, hermano y hermana, de verdad, esto tiene que desesperarnos, de verdad, llevar a cabo el propósito de Dios. En esta riqueza y propósito del Nuevo Testamento, dice que hoy Dios habla en el Hijo. En Hebreo 1:2 dice, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él hoy está dentro de nosotros. Maravilloso, de verdad. Dice que la gloriosa filiación, cuando digo gloriosa filiación, filiación significa hijos legítimos de Dios. Nosotros no somos hijos adoptados. Un hijo adoptado es maravilloso, sí, tiene todos los derechos, tú puedes comer de la nevera, puedes hacer todo, aún si quieres te doy de mis bienes, pero no tiene mi vida, no tiene mis genes. Pero nosotros somos hijos legítimos de Dios, porque tenemos la vida de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, como dice en Primera de Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros somos participantes de la gloriosa filiación divina. Romanos 8:15 dice, y en otros versículos dice, en Romanos 8:15, en el 23, lo dice que es corporativa, esta filiación, nosotros, corporativo, como muchos hijos, consta de realmente de esa expresión corporativa de Cristo aquí en la tierra. En Romanos 8:15 dice, pues no, habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, otra vez vamos a estar en temor después de haber conocido esta vida maravillosa, este Cristo rico, abundante, vamos a estar otra vez en temor. El apóstol Pablo aquí lo dice en Romanos 8:5, dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu filial, digamos, habéis recibido el ser hijo legítimo, con el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros exclamamos Abba Padre, es cuando decimos, oh papaíto, tú eres mi Padre, tú eres todo lo que yo necesito, tú eres todo lo que realmente mi corazón anhela, oh Abba Padre. Es maravilloso que hoy nosotros podemos clamar a Abba Padre porque somos hijos legítimos de Dios. El 23 dice, y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estemos con todo nuestro cuerpo y todo glorificado, esperando la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Esto 8:23. Qué maravilloso que nosotros estamos esperando esto, maravilloso. Y el 17:22 del Evangelio de Juan, este versículo ya nos tiene que volver loco, de verdad. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Es decir, Dios en Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Él. La gloria que me diste, le dijo el Señor al Padre, yo les he dado. Yo me he infundido dentro de ellos. Yo me he forjado, como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 4:19, dice, por quien me sufro dolores de parto. Él sufría dolores de parto con el propósito y el deseo y la desesperación de que Dios fuese forjado
dentro de los Gálatas. Oh, aquellos que habían sido nacidos por el Espíritu, y nosotros hemos nacido del Espíritu. Así que, hermanos, Cristo, como el Espíritu se ha forjado dentro de nosotros, y realmente esa gloria que Él tenía nos ha dado. Y Cristo, como Hijo primogénito de Dios, en el Romanos 8:29, dice que Él realmente, Él nos ha conformado a la misma imagen de su Hijo Jesús. Señor Jesús, eso tiene que realmente hacernos descansar, de verdad. Así que dice que los creyentes, el punto número 2 que tengo aquí apuntado, dice, sus creyentes como los hijos, muchos hijos de Dios, muchos hijos de Dios, dice, porque convenía a aquel, para quién y por quién son todas las cosas, que al llevar, ¿qué? Dice, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Es decir, que Él nos llevó como a muchos hijos a la gloria. Y este Cristo como el primogénito Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, el Verbo que se hizo carne, como el Verbo de Dios, Él es el oráculo de Dios, el cual Dios habla y se imparte a fin de llevar a cabo su propósito y su plan. Así que, hermanos, por tanto, los muchos hijos de Dios, ya que somos miembros del Verbo de Dios, de Cristo, somos del cuerpo de Cristo, ahora nosotros somos el oráculo de Dios. ¿Qué quiere decir el oráculo de Dios? Es el hablar de Dios que lo proclama y lo imparte para que Él se extienda y Cristo se aumente en nosotros. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así que nosotros, hermanos, somos esa réplica que hemos sido engendrados por el Verbo, Señor Jesús. Así que no solamente somos creyentes, sino que ahora somos los gemelos, somos los hermanos de Cristo, los que hemos salido de esa multiplicación del grano. Me queda un poquito, 5 minutos más o menos, y voy a terminar ya con el tercer punto. El tercer punto que quiere decir que quiere esos miembros del cuerpo de Cristo, esos hermanos de Cristo, ha llegado a ser el hablar de Cristo. Así que, hermanos, ahora nosotros somos los que realmente proclamamos las inescrutables, los profetas de Dios. ¿Quién es un profeta? Es aquel que habla por parte de Dios. Dice en 1 de Corintios 14:1 y el 31 dice así, dice, seguid el amor. Esto lo dice la palabra, seguir el amor y anhelar los dones espirituales. Pero fíjate tú, fijaron ustedes, hermanos, cómo dice anhelar los dones espirituales. Pero sobre todo, dice la Biblia, dice, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? Porque dice que el que profetiza. ¿Por qué? Porque el que profetiza, dice que habla para consolación, para exhortación y para edificación. Hoy nosotros tenemos el don de los dones. Cristo es el verdadero don. Y Dios y Cristo como el don dentro de nosotros. Él distribuye esos dones a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Muchos se preocupan, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu esto? Y son muy entretenidos, son muy confundidos, son muy traumatizados. Y esto lo he visto yo claramente, de verdad, por muchos hermanos muy traumatizados. Pues que este habla lengua, yo no, pues este y yo qué tengo que hacer. Hermano, Cristo como el todo inclusivo está dentro de nosotros. El don de los dones, el verdadero don, está dentro de nosotros. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién es ese don? Es ese Cristo todo inclusivo, como el Espíritu vivificante en nosotros. Así que dice que profeticéis, porque el que profetiza edifica la iglesia. Y nosotros hoy estamos no para exhibir nuestros dones, sino para que realmente edifiquemos, consolemos y nos exhortemos unos a otros. Hoy estamos muy preocupados con muchos dones, pero sin embargo no estamos muy preocupados para
consolar a los santos unos a otros, consolarnos, exhortarnos, edificarnos. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que edifica hoy la iglesia. Y Dios quiere edificar su iglesia. Y Él, si no ha vuelto, el Señor no ha vuelto todavía, es porque no ha edificado su iglesia todavía. Pero nosotros somos aquellos que vamos a cooperar con el Señor. Aquellos que realmente somos los creyentes, somos los discípulos, somos los testigos, somos los miembros del cuerpo de Cristo, somos los hermanos de Cristo y somos los que profetizamos a Cristo. Hablamos y somos la boca de Dios. Somos la boca de Dios. Es maravilloso. El versículo 31 del capítulo 14 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Alentados. Necesitamos ser animados y profetizar y compartir esas experiencias de Cristo que estamos. Cuando hoy dice la Biblia, dice, cuando os reunís, ¿qué es lo que traéis? Uno trae salmos, otro trae canciones, otro trae la palabra. Dice, hacerlo todo para edificación. Así que todo lo que hagamos, todo lo que movamos es para la edificación. Así que somos el profeta, el oráculo de Dios, miembros, hermanos y profetas. Así que necesitamos alentarnos unos a otros. Dice, puesto que todos los hijos de Dios son sus oráculos, digamos sus profetas, y vienen a ser sus profetas aquellos que profieren, digamos que imparten, que infunde a Cristo a otro. Dice, hablan por Él y lo proclaman. Hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que impartimos a Cristo, que proclamamos a Cristo y proclamamos a Él de una manera algo viviente como está Él dentro de nosotros. Así que dice que en conformidad como 1 Corintios 14, las reuniones de los creyentes deben realizarse para que Dios hable. Qué maravilloso que cuando nos reunimos para escuchar el hablar de Dios. No escuchamos esto ni aquí, sino realmente estamos escuchando el hablar de Dios. Así por eso dice que es bueno de que todos nos reunamos y no nos dejemos de reunir como algunos tienen por costumbre, pero nosotros tenemos la costumbre de realmente reunirnos y de sentir la presencia de Dios en cada reunión. Así que dice el primer versículo de dicho que debemos de seguir el amor y anhelar sobre todo el hablar de Dios, que es proferir a Dios, hablar por Él y proclamarlo. Así que, hermanos y hermanas, y el versículo 31 dice que todos los creyentes, uno por uno, pueden profetizar, o sea, que pueden proferir, hablar y proclamar a este Cristo maravilloso. Así que, hermanos, esto es tremendo, de verdad. Estos 6 puntos a mí me han alentado mucho. Me han alentado mucho porque realmente me hace ver de que no somos simples creyentes y ya está, que vamos a ir cada día a la reunión, sino que, repito otra vez estos 6 puntos y yo aquí ya voy a terminar. 6 puntos maravillosos para que realmente, como el primer mensaje que también yo di en cuanto a lo de esto de los grupos, de cómo cuidar a los hermanos y todo esto, para ver todo esto necesitamos ser eso, ver de que somos los creyentes, que los que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, como dice en 1 de Pedro 2:9, ¿verdad? Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué maravilloso que llegamos a ser los discípulos, los testigos, los creyentes, los hermanos y los profetas de Dios. Así que, hermanos, la verdad que gracias por haberme soportado un poquito de tiempo aquí compartiendo estas cosas, pero que son muy disfrutables, muy animantes, muy alentadoras, y que os animo de verdad a que sigáis este hablar rico de que no sois cualquier cosa, sois los miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo somos los hermanos, los gemelos de Cristo, la propagación,
La cabeza es Cristo, pero la continuación de la cabeza es el cuerpo. Y el cuerpo es igual que también dice que es el cuerpo de Cristo. Así que nosotros, como muchos miembros de Cristo, estamos sujetos a esta cabeza que es Cristo. Así que, hermano, que el Señor os siga guardando, fortaleciendo y animando a seguir esta carrera maravillosa. Así que, Manuel, muchas gracias por este tiempo. Muy bien, pues lo mismo deseamos desde aquí, desde Extremadura, para ti. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén. Pues el próximo jueves seguro que estaremos por aquí, si el Señor lo permite. Muy bien, un abrazo. Gracias, Manuel, igualmente. Un abrazo para ti y para todos.